Padre, dirígenos a hablar sobre tu iglesia, para que podamos reivindicar la iglesia que tú fundaste. Ante tantas copias que hay en la actualidad, Señor, danos de tu Espíritu Santo para ser la iglesia primitiva, la iglesia como tú la fundaste al principio, como está en tu palabra, Señor, para que podamos ser impacto sobre este mundo, sobre la gente, sobre las familias, y que efectivamente seamos sal y luz de este mundo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, estoy probando, parece que no funciona este control remoto. Arriba funciona, vamos a ver. Apuntar hacia acá. Ok, un capataz le pidió a un obrero cortar 12 piezas según un modelo que él le entregó. Y le dijo, mira, hazme 12 piezas como esta, de madera. Al final, el obrero le entregó 12 piezas, pero de tamaño diferente. El problema es que él había hecho cada pieza de la anterior. Él cortó una y con esa cortaba la otra, y entonces cada pieza salió de un tamaño diferente. En lugar de tomar la pieza original como su modelo, él copió de la copia que no reproducía el modelo. La pregunta es, al construir una iglesia, nosotros estamos construyendo una iglesia en Gosén aquí, ¿tenemos el original o copiamos de una copia? ¿Copiamos de una copia o tenemos el original? Ese es el tema que quiero plantear en todo este discurso largo. Yo espero que me dé el tiempo, porque voy a recorrer toda la historia de la iglesia desde el principio hasta la actualidad. Primero, vamos a comenzar con la iglesia primitiva. Esa es la iglesia que surge en Pentecostés y que dura hasta la muerte de Juan. Es la iglesia cuando los apóstoles están vivos. Entonces, ellos son la palabra de Dios, porque ellos habían recibido el legado, entonces todo terminaba en un concilio de los apóstoles. Yo quiero sugerir que esta iglesia tenía 3 elementos centrales: la fe, la esperanza y el amor. Fe en el sentido de sana doctrina, como vimos en la palabra que usamos para evangelización. La Biblia es la palabra de Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios, el hombre necesita un arrepentimiento. O sea, hay unas doctrinas básicas que son la sana doctrina de la cual no podemos divergir. Hay doctrina secundaria, como nos decía el hermano Oscar, ¿verdad? Hay cosas en las que podemos tener diferencias, pero hay también doctrinas fundamentales. La Iglesia diferenció claramente estas doctrinas. También la Iglesia primitiva estaba basada en la esperanza. Era una esperanza de milagros. O sea, no era una institución humana simplemente dependiendo de la sabiduría humana, de los poderes humanos, sino de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Esa es la esperanza, la expectativa que ellos tenían de Dios dirigiéndolo todo. Es una iglesia de poder. Y finalmente es una iglesia de amor, y esto significa buenas obras. También era una iglesia con un liderazgo colegiado. No había papa, no había un pastor, ley, batuta y constitución, sino que las iglesias tenían grupos de ancianos, presbíteros, pastores. La misma palabra significa todo esto. Y siempre eran equipos gobernando la iglesia. Y eran iglesias congregacionales, que la última decisión se tomaba en la iglesia local. Es impresionante cuando en Hechos capítulo 15 se va a tomar esta decisión fundamental. Se reúnen los apóstoles, los ancianos, pero al final está toda la iglesia decidiendo con ellos.
O sea, es una iglesia congregacional. Sugiero que esa es la esencia de la iglesia primitiva. Luego viene la iglesia perseguida. 10 persecuciones hubo en toda la historia de la iglesia y especialmente eso se arreció después de la muerte de Juan. Y ahí vamos a poner arbitrariamente el periodo cuando comienza la iglesia perseguida. Fíjense que siempre vamos a comenzar con la letra P, ¿verdad? La iglesia perseguida. Esta es una iglesia que se mantiene fiel. A pesar de toda la persecución, la iglesia logra mantenerse fiel. Y en este tiempo aparecen los llamados padres de la iglesia, unas figuras que dejaron escritos en defensa del evangelio y que uno todavía lo puede leer con sabor evangélico. O sea, cuando uno habla de Policarpo, Ireneo y todos estos escritores de los primeros siglos que escribieron a veces bajo situaciones de persecución, uno encuentra en ellos sabor evangélico. Hay un documento que todavía se puede bajar, está en las redes sociales, la Didache, que era un documento de catecismo para discipulado de creyentes, y es un documento que hoy día una iglesia podría utilizar. De modo que la iglesia, a pesar de la persecución, mantuvo la pureza de sus principios. Hubo leves cambios. Uno de los cambios que narra el historiador es que apareció lo que se llama el episcopado monárquico. Así dice el historiador de la iglesia. Porque ya el obispo es la cabeza de la iglesia y debajo del obispo hay un cuerpo de presbíteros. Si ustedes ven en el Nuevo Testamento no es así. Hay un grupo de iguales. Pedro era primero entre iguales, nunca impuso, nunca lanzó una bula él solo, siempre era el consenso del grupo. Pero esta iglesia perseguida, por alguna razón práctica, comenzó a organizarse alrededor de un pastor. Y entonces en este periodo se habla del pastor de la Odisea, el pastor de esto, el obispo de cada iglesia importante. Y entonces alrededor de ese obispo estaba un cuerpo de presbíteros y debajo de los presbíteros los diáconos. Eso es una jerarquía militar que luego la iglesia copió como una estructura militar, obispos, presbíteros y diáconos, como una jerarquía en la iglesia que surge en la persecución. Pero otra cosa que aparece en este tiempo es que aparecen en algún sitio reliquias, lugares. Aquí tuvo Pedro, aquí tuvo Pablo, este es el bastón de qué sé yo quién. Entonces comienzan a guardarse esas cosas. Y en las catacumbas se guardan reliquias de los primeros apóstoles que luego van a ser veneradas y hasta se va a decir que hacen milagros. Pero al principio fue simplemente conservar esas reliquias. Hubo alguna influencia también del pensamiento griego, que era la filosofía dominante en ese tiempo. Y entonces aquí aparece la idea, que todavía uno la puede ver en círculos cristianos, de que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. ¿Verdad? Lo que dice la Biblia es que caímos, cuerpo y espíritu y todo caímos. Pero a veces se piensa como que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Entonces en ese tiempo comenzó a pensarse que la manera de estar más cerca de Dios era no teniendo sexo, o sea, el celibato. Y se puso el celibato como la mayor pureza porque no se contaminaba con mujeres. Algunos de los escritos de este tiempo hablan del sexo como casi pecado, como ensuciarse con la actividad sexual. Eso es influencia del pensamiento griego y no del pensamiento cristiano. Pero en general, la iglesia perseguida se mantuvo firme. Y si nosotros pudiéramos regresar a aquellos tiempos y meternos en una iglesia de esas, que a veces eran catacumbas, escondidos por la persecución,
nosotros encontraríamos un sabor evangélico. O sea, ellos también, una cosa importante fue la recopilación de las epístolas y los evangelios, porque en ausencia de los apóstoles, entonces la palabra era lo que habían escrito los apóstoles. Y llegaron, Ignacio, qué sé yo quién, terminó a coleccionar todo el Nuevo Testamento en un documento que circuló por las iglesias. Esa es la iglesia perseguida. El tercer momento es una iglesia protegida. Fíjense, primero primitiva, luego perseguida y luego una iglesia protegida. ¿Qué pasa aquí? Bueno, es la conversión de Constantino. Mucha gente dice de Constantino como que él no se convirtió de verdad, como que él quería aprovecharse de la iglesia. Yo creo que es injusto decir eso. Constantino dio señales de conversión. Él cambió todo en su vida. Él tenía un culto todos los domingos en el palacio. Él mandó a invitar a todos los obispos escondidos en la catacumba porque el emperador anterior había matado a diestra y siniestra. Entonces los mandó a reunir, que vinieran al palacio. El emperador convoca a los obispos y dice el historiador que ellos se quedaron algunos pensando, pero cuidado, esto es una trampa de juntarnos a todos aquí para matarnos. Pero llegaron al palacio. Y entonces algunos han especulado sobre cómo se sentirían estos cristianos saliendo de las catacumbas en el palacio del emperador. Bueno, y a partir de ahí, Constantino comienza a proteger la iglesia, les entrega los templos. Constantino cerró todos los templos paganos, expulsó a los sacerdotes y le entregó los templos a la iglesia. Ahí por primera vez la iglesia tiene templos. Jesús no mandó a construir templos. Los apóstoles no construyeron templos. En el Nuevo Testamento no hay templo. La iglesia perseguida no tuvo chance de construir templo, pero entonces Constantino le entrega templo. Eso parece una victoria, pero a partir de ahí comenzó toda una situación que terminó cambiando la historia de la iglesia. Otra cosa que sucedió es que ya esta iglesia en el poder comienza a ocupar posiciones de importancia. El imperio estaba dividido en 5 territorios y eso eran 5 ciudades, la más importante, Roma, y después que se fundó Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, Jerusalén, Alejandría y Antioquía. Entonces, el obispo de esas ciudades terminó siendo un obispo más importante que los otros. Entonces, se le comenzó a llamar patriarca. El patriarca de Constantinopla, Jerusalén. Y entonces cuando habían reuniones de la iglesia, pues esos patriarcas tenían bajo ellos los obispos y ahí se fue creando una estructura. Sin embargo, la autoridad de convocar la tomó el mismo Constantino. O sea, Constantino convocó el primer concilio ecuménico, él lo presidió. Y todos los 8 primeros concilios en la historia de la iglesia fueron presididos por el emperador, porque no había nadie que tenía autoridad. Las iglesias estaban dispersas y no había una estructura centralizada. No había un papa para convocarlo. Entonces el obispo, el emperador romano, terminó siendo el que convocaba. Y el que tomaba la palabra cuando había problemas entre las iglesias, mediaba, terminó designando los obispos. O sea, el emperador terminó teniendo poder para designar los obispos, porque era un emperador cristiano. Uno se mete en aquellos tiempos y uno dice, ¿por qué lo permitieron? Pero bueno, es que fue una circunstancia nueva. El emperador se convirtió. Está alabando a Dios, está predicando, está evangelizando. Entonces, este es un buen mediador para la iglesia. Eso es lo que se llama cesaropapismo.
Así lo llama el historiador, cesaropapismo, porque no había papa. Cuando la Iglesia Católica construye la lista de los papas que ustedes ven en enciclopedia, eso es una construcción ficticia, porque en todo este tiempo no hubo un obispo con poder para actuar sobre toda la Iglesia. Esa posición la ocupó el emperador. La cosa que comenzó a pasar aquí es que entre el obispo de Roma y el de Constantinopla, que eran las dos capitales principales, comenzó a haber una rivalidad de cuál era el primero. El emperador era el primero, el que convocaba, el que presidía. Pero entonces la pregunta es, entre todos los patriarcas, ¿cuál va primero? ¿Roma o Constantinopla? Bueno, la discusión se hizo en varios concilios y no hubo acuerdo. El asunto se quedó más o menos ahí en el aire. El gran tema que se les planteó, aunque no conscientemente, es lo que yo pongo como pregunta. ¿Cristianizar el imperio o romanizar la iglesia? ¿Entienden el dilema, verdad? O sea, cristianizamos el imperio, o sea, cambiamos el imperio para que se parezca a las estructuras del reino de los cielos, o amoldamos la iglesia a las estructuras del imperio. ¿Cuál de las dos ustedes hubieran promovido en ese momento? La número 1, pero pasó la segunda. O sea, lo que pasó fue que la iglesia se romanizó. O sea, la iglesia asumió las estructuras mentales, las costumbres, las tradiciones del imperio, en lugar de suceder lo contrario. Aparecieron disidentes y en ese tiempo no había libertad religiosa. Entonces, estos disidentes, más adelante ustedes van a ver que son perseguidos. Aparecieron los donatistas, los paulicianos, los albigenses, los valdenses. Fíjense que estos grupos existieron hasta el día de hoy. Los valdenses, cuando yo estuve en Italia visitando a mi hija, vi la iglesia de los valdenses. O sea, esas iglesias comenzaron en el siglo XII y han seguido hasta el día de hoy. Bueno, contra ellas hubo persecución. Persecución esta vez que no viene del poder pagano, sino del mismo poder cristiano persiguiendo a los supuestos herejes. Esto concluye más o menos en el Concilio IV de Constantinopla. Fíjense que es el año 872. Y aquí, observen ese dato, por primera vez el concilio decide que Roma va primero que Constantinopla. Obviamente, ahí comenzó un forcejeo, pero ya a partir del 872, un concilio decide que Roma va primero que Constantinopla. Pero eso no significó ningún cambio drástico, porque de todas maneras la prioridad la tenía el emperador. El emperador convocaba los concilios, mediaba, nombraba obispos. Era todavía la época del cesaropapismo. El cuarto momento es la iglesia papista. La iglesia papista. La historia muestra que esto fue precipitado no solo por el concilio de Constantinopla IV, cuando se declaró al obispo de Roma como el primero, sino que en el año 1054 se produce el cisma de Oriente, porque el cisma de Occidente es el de la Reforma Protestante que veremos luego. Entonces, el cisma de Oriente en el 1054, el patriarca de Constantinopla excomulgó al obispo de Roma y el obispo de Roma excomulgó al patriarca de Constantinopla. Y ahí se declararon dos iglesias. Ahí comenzó la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. Esto implica el inicio de la etapa papal, porque ahí aparece un hombre
muy dedicado, consagrado, un hombre de ayuno y oración, Gregorio VII. Uno a veces, como evangélico, mira la historia de la iglesia y uno lo quiere ver en blanco y negro, pero eso no es tan fácil. Miren, Gregorio VII, si nosotros hubiéramos estado vivos en el tiempo de Gregorio VII, probablemente lo hubiéramos apoyado. La iglesia estaba en una crisis. Los curas habían caído, los sacerdotes habían caído en una depravación sexual y manejo de dinero. Eso está en la historia, no es algo que estoy inventando. Y ser sacerdote te daba oportunidad de manejar sexo, dinero, poder. Pero Gregorio VII era un monje, un hombre de ayuno, oración, de una vida sencilla. Y en un momento de crisis, él es elegido obispo de Roma. Yo quiero sugerir que la iglesia católica, como la conocemos hoy, comienza con Gregorio VII. Gregorio VII lanzó una bula, un edicto, se llama Edicto Papae, ustedes lo pueden buscar en los buscadores comunes, en el 1075, y ahí él decretó, nadie le había dado esa autoridad, pero fue un vacío histórico que él supo llenar. Él tenía una autoridad espiritual, porque era un hombre puro, de oración, respetado. Entonces ya no había la presión de la iglesia de Constantinopla y la de Roma era claramente la prioritaria. Entonces lanzó el edicto papae. Primero, ese edicto dice que a partir de ahora solo el de Roma va a usar el título de papa. Antes papas eran todos los padres, todos los líderes importantes de la iglesia. A partir de ahora solo el de Roma asume el título de papa. Segundo, a partir de ahora, solo el de Roma convoca a los concilios y no el emperador. El obispo de Roma nombra a los obispos de otras ciudades y no el emperador. Y es Gregorio VII también que estructura la misa en latín, que impone la música gregoriana, que impone el celibato obligatorio como una medida de purificación, porque habían curas tan perversos que él dijo, no, yo quiero curas que vivan vida sencilla y que sean capaces de vivir en soltería. Y para él eso era una manera de poner una frontera entre aquellos corruptos y los que estaban más cerca de Dios en su pensamiento. Bueno, ahí viene también lo que la historia llama la guerra de las investiduras, porque entonces el emperador comienza a reaccionar, que si me están quitando poder, que aquí yo puedo. Bueno, eso es parte de la historia de la iglesia. Y una cosa muy importante es que este papado que comienza con Gregorio VII, muy temprano comienza a practicar la Santa Inquisición contra los infieles. Eso significa matar a los infieles. Y eso es una historia perversa, difícil de leer, como cuántos creyentes fueron llevados a la hoguera y a distintas formas de muerte simplemente por diferir de la doctrina imperante. De todas maneras, hubo al principio lo que se llama la teoría conciliar. Eso significa, el Papa convoca el concilio, pero una vez reunido el concilio es la máxima autoridad de la iglesia. Hombre, si yo estuviera en ese tiempo, yo hubiera dicho, yo estoy de acuerdo con esto. Y eso pasó realmente en 3 concilios ecuménicos, el de Basilea, el de Constanza y el de Letrán. Se discutió el punto de quién era la autoridad final de la iglesia y los 3 concilios decidieron que el concilio es la máxima autoridad de la iglesia. Esta es la iglesia católica de la Edad Media, la iglesia con todas esas supersticiones,
aliada con el poder político temporal, y es aquí donde aparece Martín Lutero, un monje de la Iglesia, partidario de la reforma gregoriana. O sea, lo que hizo Gregorio VII es una reforma en la historia de la Iglesia, que se llama reforma gregoriana, y Lutero era partidario de esa reforma gregoriana. Lo que pasa es que Lutero decía que había que profundizarla, que había que profundizar esa reforma, y otros decían que había que darle más poder al Papa. Bueno, esa es la Iglesia papal. En quinto lugar, la Iglesia protestante. Esto se inicia cuando Lutero coloca en la Catedral de Wittenberg, en 1517, las 95 tesis. Yo creo que esto tiene que provocar una admiración por Martín Lutero, porque era un momento cuando el cristianismo había devenido en una deformación. Lutero, estudiando la Biblia, especialmente el libro de Romanos, él dice, no, pero estamos predicando lo que no dice la Biblia. Esto de las indulgencias, esto del Papa, toda esta superstición, esto no está en la Biblia. Y Lutero comenzó a predicar la Biblia en contra de todo lo que se decía en ese tiempo. Y cuando venía un delegado del Papa a la iglesia donde él predicaba, él colocó ahí en la entrada 95 puntos que él rechazaba porque no contradecían el espíritu de las Escrituras. Ahí comenzó la reforma protestante. Y yo creo que ese espíritu de atreverse a decir es una valentía que tenemos que imitar, porque muchas veces nos dejamos arrastrar de lo que está de moda y no nos atrevemos a escribir nuestras 95 tesis para decir, volvamos a la iglesia del Nuevo Testamento. El clima de esto es el Concilio de Trento. Yo sé que todos han oído del Concilio de Trento, pero miren cuándo sucede el Concilio de Trento. Comenzó el 12 de diciembre de 1545 y termina el 4 de diciembre de 1565. ¿Cuántos años duró? Díganme, gánense el premio. 20 años. O sea, uno dice Concilio de Trento y uno supone que eso fue una reunión. Esos fueron 20 años debatiendo el tema que Lutero había planteado. Significó 25 sesiones. O sea, eso es que ahora hay una y no da resultado. En 3 meses otra y no da resultado. Y 25 sesiones. 3 papas diferentes en todo. En esos 20 años, el primer papa que comenzó el Concilio de Trento se murió y vino otro papa y se murió y fue el tercer papa que terminó el Concilio de Trento. Dicen que esto fue un momento de angustia realmente, y algún historiador narra que algunos de estos delegados murieron de estrés por el sufrimiento que implicaba toda esta terrible situación. De todas maneras, el concilio terminó condenando a Lutero y declarando al Papa por encima del concilio. El Papa está por encima del concilio. Y luego el Papa va a ser declarado infalible muchos años después en el Concilio Vaticano I en el 1870. Dicen que cuando esta decisión se produjo de declarar el Papa infalible, hubo una tormenta que cayó sobre el lugar donde estaban reunidos, que parecía que el edificio se quería caer. Se apagaron las luces y el historiador narra
que literalmente el concilio no pudo concluir por el alboroto que se formó, cada uno, ¿verdad?, refugiándose en su lugar. Y dice además que al día siguiente se armó una revolución ahí, o sea, parecería como si el mismo cielo se hubiera estremecido por la decisión de declarar a un hombre representante de la iglesia como infalible. De todas maneras, a partir de ahí, ese Papa infalible dirige la iglesia una sola e indivisible, mientras los protestantes se dividen y se dividen, que es una tragedia también en la historia de la iglesia. Aquí se impone la tradición como de tanto valor como las escrituras, el uso de las imágenes, el purgatorio, y a partir de aquí ya hay 3 iglesias: católica, de Roma, ortodoxa, de Constantinopla, y la iglesia protestante con divisiones y subdivisiones. Les debo comentar que hay una reforma radical que difiere de la reforma institucional de Martín Lutero. Con todos los méritos de la reforma de Martín Lutero, hay que decir que Martín Lutero no llegó a la raíz de la reforma que se necesitaba. La reforma radical, entonces, planteó puntos diferenciales. Y fueron grupos pequeños que fueron apareciendo en Alemania, Suiza, Francia, Inglaterra, y que fueron perseguidos tenazmente. Ellos planteaban no bautismo de niños, solamente bautizar a los que se convierten. Y por eso se llamaron anabaptistas. Fueron perseguidos por razones políticas, porque el Estado, el emperador, necesitaba que la iglesia bautizara a la gente y que los inscribiera, y esa fe de bautismo servía después para cobrar impuestos. Entonces, si no se bautizaban, el imperio se quedaba ahí en el aire. Y entonces eso era un atentado contra el poder. También ellos no estaban de acuerdo con la Inquisición. Lutero aceptó la Inquisición como un poder del soberano, y Lutero cayó en trampas. En alguna oportunidad apoyó la Inquisición de un hereje, cosa que los luteranos han pedido perdón, ¿verdad?, por ese yerro de Lutero. Pero Lutero creía en la Santa Inquisición, creía en la unión de la iglesia y el Estado. Lutero siempre trabajó, a diferencia de Calvino, Lutero siempre trabajó bajo un príncipe, bajo alguien que era la autoridad sobre la cual él funcionaba. Las iglesias radicales decían no, separación de la iglesia y el Estado. O sea, que cada persona tenga libertad de tener su fe, pero separación. Nosotros no somos parte del Estado, somos la sal de la tierra, pero no somos de la tierra. Evangelismo discipulado, eran grupos fuertemente evangelísticos, fueron grupos en los cuales se reclamaba la presencia del Espíritu Santo, que creían que Dios responde las oraciones. ¿Cuántos creen que Dios responde las oraciones? Que creían en los milagros, que Dios existe y que responde nuestras oraciones. Y muy importante, eran grupos comprometidos con la justicia social. Casi todos estos grupos eran grupos que pensaban que había que reformar la iglesia, pero también reformar la sociedad. Reformar la sociedad para que hubiera libertad, para que cada uno pudiera tomar sus decisiones y además para que hubiera justicia social. Por eso, el avivamiento inglés del siglo XVIII fue un resultado de toda esta presión de la reforma radical, y los cristianos actuaron como sal de la tierra y se produjo la revolución industrial, influyeron en la revolución industrial. Es un capítulo largo para hablar, y ahí vino el despegue de las grandes naciones protestantes. Por ese impacto de la reforma radical y del avivamiento inglés,
las naciones más desarrolladas del planeta son naciones protestantes. Fue una influencia de los avivamientos. Por esa razón los países protestantes se fueron por delante. Luego vino la fiebre profética, muchos cambios, Revolución Francesa, Revolución Independencia de Estados Unidos, Revolución Industrial, descubrimientos. El mundo estaba como cambiando, vuelta para arriba, y entonces algunos comenzaron a decir, Cristo viene. Se están cumpliendo las señales. Entonces ya aparecieron profetas, uno de ellos, José Smith, fundó los mormones, otro de ellos, Guillermo Miller, comenzó el grupo de los adventistas y se reunieron en 1843 a esperar la venida de Cristo, venido de blanco, que ya se habían cumplido todas las señales. Cristo no vino, pusieron otra fecha y tampoco vino. Entonces ahí apareció Elena White y dijo, bueno, es que el cálculo no se hizo bien, y ahí comenzó el movimiento de los adventistas el séptimo día. Luego vinieron los testigos de Jehová también profetizando, y en ese tiempo es que surge la doctrina evangélica del dispensacionalismo. Ese es otro tema, yo sé que es controversial, pero toda esa idea, ¿verdad?, de que la iglesia no es de este mundo, sino celestial, ¿verdad?, y que Israel y que la iglesia, eso comienza también ahí en ese momento de esa fiebre profética. Aquí aparecen al final del siglo XIX una gran controversia con la teología liberal, especialmente entre los reformados, entre las iglesias protestantes tradicionales, luteranas, reformadas, anglicanas. Aparece la teología de que la Biblia está llena de mitos. Y Bultmann, uno de los principales escritores de ese movimiento liberal, él dice, hay que desmitologizar la Biblia. Y de ahí viene aquel debate que algunos de ustedes conocen, de si la Biblia es o contiene la palabra de Dios. Porque entonces la contiene, querían decir ellos, pero no es, porque tiene puntos que deben ser purificados. Ahí comenzó una crisis de todas estas iglesias que dura hasta el día de hoy. La respuesta fue el fundamentalismo. Existen fundamentos que no podemos rechazar, la posición correcta, pero a la larga los liberales terminaron aliándose políticamente a la izquierda y los fundamentalistas terminaron aliándose a la derecha con los movimientos racistas, supremacistas blancos, y ahí aparecieron iglesias evangélicas fundamentalistas que si uno de nosotros entraba ahí a adorar, se iba a acercar un anciano y iba a decir, mire, la iglesia suya está ahí al lado. O sea, esto es para los cristianos blancos. Ese escándalo se dio como consecuencia del fundamentalismo. Por eso la palabra fundamentalista llegó a ser una mala palabra que luego se aplicó a los musulmanes radicales. Finalmente, y voy a dejar el reto para otro día, ¿verdad? Porque ya como que he dicho bastante. Y me faltan cosas muy importantes. Voy a resumir diciendo que aquí terminamos con un cristianismo dividido en 5 frentes. En primer lugar, hay católicos, como sabemos, bajo el Papa. Está la Iglesia Ortodoxa, que no rige mucho en América, pero sí en Europa y Asia. Y está el protestantismo histórico. Cuando se habla de protestantismo histórico, se habla de la iglesia luterana, anglicana, presbiteriana, o sea, las iglesias tradicionales de la Reforma, que luego cayeron en el liberalismo y son iglesias que se han ido secando. Esas iglesias se están desapareciendo. En cualquier país protestante, si usted va a Estados Unidos, puede encontrar estas catedrales luteranas impresionantes, pero cuando usted entra, como yo lo he hecho, se encuentra con 5, 10, 15 viejitos que quedan ahí de lo que había antes, pero están desapareciendo literalmente porque se han quedado sin un mensaje. Y esas son las iglesias que cuando ustedes ven que hay iglesias que aceptan un sacerdote o pastor homosexual, viene de la
iglesias liberales que aceptaron esa consigna, esa corriente. Los evangélicos, ahí estamos nosotros, yo a veces no me siento muy cómodo, pero ahí es que estamos nosotros, los evangélicos. Lo divido aquí en dos grupos, bautistas y pentecostales. Bautistas conviviendo mucha gente que no son pentecostales. Los pentecostales ha sido el grupo de mayor crecimiento y de mayor impacto. Las iglesias más grandes del mundo son iglesias pentecostales y el pentecostalismo ha contagiado a toda la cristiandad de hoy. Hay un movimiento carismático católico que es influencia del pentecostalismo. Hay carismáticos en la iglesia luterana, anglicana, bautista. Y el pentecostalismo ha crecido, especialmente en América Latina, de una manera impresionante. Las iglesias más grandes son iglesias pentecostales. De todas maneras, los pentecostales parece que han llegado a un techo y han comenzado a descender con fenómenos que se han dado en los últimos años. Y finalmente hay iglesias que voy a llamar nuevas, mormones, adventistas, testigos de Jehová. Para otro domingo, porque no quiero decirlo tan rápido, yo quiero hablar de la iglesia posmoderna y hablar de la segunda ola del pentecostalismo, que es la teoría de la prosperidad, la tercera ola del pentecostalismo, que es la guerra espiritual, y la tendencia en algunos cristianos evangélicos actuales a menospreciar la doctrina de la sola escritura, todo lo cual nos está trayendo un balance negativo. Reflujo grave del protestantismo histórico, evangelicalismo en crisis, agotamiento del pentecostalismo, crisis de la iglesia en el siglo XXI. Yo sugiero que la salida es un retorno al cristianismo primitivo. ¿Quién quiere dar un aplauso? Un retorno al cristianismo primitivo. Evangelismo discipulado intensivo, dones del Espíritu Santo, buenas obras dentro y fuera de la iglesia. Otro día yo voy a terminar con todo esto que estoy poniendo de manera resumida. Que Dios nos ayude entonces al volver al modelo original, que felizmente está descrito en el Nuevo Testamento. Muchas gracias, Padre, porque nos muestra la importancia de tu palabra, que somos una fe, no somos una tradición ligada a personas, sino a una palabra escrita, que es tu palabra, tu orientación, para que sepamos cómo ser iglesia de Cristo en este tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga.